Buenos días, amigos de Domótica Doméstica. En este pequeño video tutorial os voy a intentar explicar las opciones de configuración que tenemos cuando incluimos un nuevo periférico Z-Wave en nuestra central de domótica de Domus. Domus es un controlador domótico Z-Wave, como sabéis, que tiene muchas opciones de personalización en su interfaz. Conviene conocerlas para poder adaptar cada periférico que incluimos en nuestra instalación a nuestras necesidades, y es lo que vamos a hacer aquí en este pequeño video tutorial. Aquí tenéis en pantalla la pantalla inicial del portal de Domus, de mi controlador. Como veis, aquí pues aparecen todas las habitaciones en las que yo tengo algún módulo Z-Wave dado de alta y funcionando. Luego tenemos las categorías generales que recogen por tipo de módulos, pues los distintos módulos, ¿no? Aquí en cámaras, iluminación, etcétera. Por ejemplo, en despacho, pues aquí veis los módulos que tengo. Bueno, si tenéis un controlador Domus, sabéis que para incluir un periférico Z-Wave es muy sencillo. Vais aquí a configuración y aquí en esta pantalla donde aparecen todos nuestros módulos Z-Wave, pues tenemos un botón arriba donde si pulsamos pues nos aparece otra pantalla con todas las opciones, las distintas opciones que tenemos para incluir nuevos periféricos, ya sean Z-Wave o no. Aquí para las cámaras IP, aquí para otro tipo de periféricos. Aquí sería la sección, si pinchamos, veis, donde se incluyen, entre otras cosas, el termostato Nest, el termostato Netatmo, todo esto que llamamos objetos conectados. Voy a volver a la pantalla anterior. Y arriba pues tenemos la sección principal, que es para añadir periféricos Z-Wave. Aquí para incluirlos, aquí para excluirlos. Como sabéis, creo que lo hemos contado alguna vez, conviene siempre excluir primero un periférico antes de incluirlo. ¿Por qué? Pues un periférico, aunque sea totalmente nuevo, viene precintado y tal, pues se les somete a los módulos a pruebas de calidad, lógicamente, y algunos de ellos pues se les incluye en redes Z-Wave a ver si funcionan. Y aunque se excluyen, pues a veces la exclusión no tiene éxito o no se hace del todo, y entonces conviene pues siempre excluir un periférico antes de incluirlo. Lo excluimos y luego lo incluimos con esta. Como veis aquí he lanzado el proceso. Aquí nos habla el controlador porque estamos con el controlador de Domus Plus. Pero bueno, aquí pulsaríamos generalmente 3 veces en el botón de inclusión del periférico y ya se incluiría. No lo voy a hacer porque ya lo he hecho anteriormente. Bien, vuelvo aquí a la pantalla de inicio y me voy a ir a despacho, donde ya os digo que he incluido un periférico anteriormente, que es un enchufe regulador, o lo que llamamos un dimmer. Aquí lo tenéis, tiene 2 módulos. Ese enchufe, ¿por qué? Porque es dimmer, como os digo, regulador, y además es medidor de consumo eléctrico. Entonces, cuando he incluido en mi red Z-Wave este enchufe regulador, pues me ha creado estos dos módulos. Si lo miramos de cerca, si pincho aquí, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Pues off, que está actualmente en off, está apagado. Tenemos un 30%, y os digo que es un dimmer. Tenemos on, si pulsara en on, pues transmite la orden domótica y me enciende el enchufe, como está actualmente. Y aquí tengo una opción que veremos después, se llama una macro, donde puedo, si pulso, pues me enciende durante los minutos que yo haya especificado aquí, que en este caso eran 30. ¿Vale? Estas son las 4 opciones, lo veis, con estos iconos. Eso es como se incluye el módulo por defecto, ¿vale? Y aquí en electricidad, pues como aparece por defecto, ahora mismo no tengo nada conectado a ese enchufe y está midiendo 0 vatios de consumo desde hace 29 minutos. Y pues así aparece por defecto. Bueno, lo que yo os voy a enseñar aquí es cómo personalizar todo esto. Porque veis aquí que yo tengo unos iconos en otros módulos, pues son iconos que yo he personalizado, pero lo de los iconos casi es lo de menos. Por supuesto que se pueden personalizar, pero hay otras opciones que se pueden modificar y que conviene conocer.
¿Cómo accedemos a las opciones de configuración de un módulo una vez que ya está incluido? Pues tenemos dos opciones. Vamos a la habitación donde esté el módulo, pinchamos aquí y vemos que aquí pone configuración del periférico. Si yo pincho aquí, va a cargar una ventana con varias pestañas que veis aquí. Ahora vamos a detallarlas, donde aparece en la primera pestaña pues una imagen del módulo y unas opciones que os voy a detallar. Esa sería una opción, una de las dos opciones para acceder a las opciones de cada módulo Z-Wave que tengamos incluido. Repito, sería aquí, vamos a la habitación correspondiente y aquí en el módulo pues pinchamos en configuración del periférico. Sencillo. Otra opción, pues hemos visto antes que si nos vamos a configuración, aquí nos aparece la lista de todos los periféricos Z-Wave que tenemos en nuestra instalación. Nos iríamos al módulo que es, en este caso es este, ¿de acuerdo? Aquí nos da algunas informaciones y tal, como podemos ver, en la calidad de la red. Aquí no me la especifica porque lo he incluido hace poco. El último contacto con el controlador, etcétera, etcétera. Pues aquí tengo un botón de configurar. Si le doy, veremos que me lleva a la misma ventana que teníamos antes. Bien, entonces aquí estamos en las opciones de configuración de cada módulo. En este caso, nuestro enchufe dimmer. Vemos que tenemos arriba 5 pestañas. La primera de ellas se llama configuración del periférico y contiene las opciones básicas. Aquí una foto. Si esta foto pues se genera automáticamente en una base de datos que tiene el controlador, reconoce el módulo que es y pone la foto correspondiente. Pudiera ser que no tuviera la foto o pues pondría una por defecto, o pudiera ser también que nosotros preferimos cambiarla a nuestro gusto porque queremos poner otra entre las que vienen aquí por defecto o las que nosotros hemos subido, que en mi caso son estas, imágenes personales. ¿Cómo se suben? Pues muy fácil, aquí pinchamos, seleccionamos el archivo en nuestro ordenador y vamos a subir las imágenes, los iconos que queramos. La condición que tenemos que respetar es que esas imágenes, esos iconos tienen que ser cuadrados, con una resolución de 128 píxeles por 128 y formato PNG. A partir de ahí pues podemos subir las imágenes que queramos. Estas son las que yo he subido. Bueno, en este caso yo no voy a cambiar el icono porque ese es el correcto del módulo. Aquí, en nombre personalizado, como veis, puedo poner lo que yo quiera. Le puse enchufe dimmer. Voy a añadir, ¿de acuerdo? Esta es la habitación. En este caso es mi despacho. Podría haberlo puesto en otra habitación. Podría elegir otra, por ejemplo, escaleras. ¿De acuerdo? Aquí me hace una pregunta cuando he cambiado, lo habéis visto, y es que como este módulo tiene, este enchufe tiene dos módulos creados, uno que es el enchufe en sí y el otro que es lo que se llama un canal vinculado, es decir, la medición de consumo. Él me pregunta si al mover de habitación este módulo, que es el enchufe, quiero mover el otro también, ¿de acuerdo? Podría decirle que sí o que no. En este caso, pues si me llevo el enchufe a otra habitación, sí me interesa que los dos módulos, tanto el enchufe como el de la medición de consumo, estén en la misma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, veis, es muy sencillo cambiar de habitación. Pero claro, yo tengo habitaciones creadas. Muchas veces me preguntan, ¿y dónde se crean las habitaciones en Edomus? Pues aquí también. Aquí también tenemos un lápiz, podemos pinchar sobre él y aquí aparecen las habitaciones que yo he creado, ¿de acuerdo? Pero como veis, podemos añadir, podemos eliminar y guardar. Y en estas habitaciones que se crean, también veis que hay iconos de la misma manera que lo hemos hecho antes. Yo podría pinchar y elegir entre los iconos que me ofrece Edomus por defecto, que son estos, los grupos. Me van a aparecer todos los que hay, ¿de acuerdo? Podría elegir otro o los que yo puedo subir, como habéis visto antes. Bien. Aquí tampoco voy a cambiar nada, solamente era para enseñaros cómo se hace, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí elijo, voy a dejarlo en mi despacho, que es este, ¿de acuerdo? Voy a mover todos los canales a mi despacho. La visualización
Y de todas formas aquí lo tenéis especificado. Supongo que si tenéis eDomus habéis visto todo esto. Estas son las opciones más fáciles. Os indica para qué sirve esto. ¿De acuerdo? Eso es para que el módulo sea visible en las categorías generales. No en vuestra habitación, ¿vale? Que esto va a aparecer en la habitación a la que le hemos asignado, sino que esto, según el uso que le pongamos, en este caso lámpara, pues aparecería en la categoría que tenemos en el menú inicial que se llama iluminación. Si no quisiéramos que apareciera allí, pues lo podríamos poner aquí como invisible, ¿de acuerdo? Los canales vinculados es el módulo de consumo que os decía antes, ¿vale? Que luego lo veremos. Y aquí podemos poner una nota, ¿de acuerdo? Eso fácil. En los parámetros expertos, vamos a ver rápidamente, ese es el código API, que eso nos serviría para hacer, entre otras cosas, llamadas HTTP. Esto no lo vamos a detallar aquí. El estado podríamos perfectamente activar o desactivar el módulo, ¿de acuerdo? Es decir, podemos incluir módulos y luego desactivarlos por lo que sea, sin excluirlo, pues que en un momento dado puede ser interesante recuperarlo rápidamente. Nos puede mandar alertas si hay falta de comunicación con el módulo, ¿de acuerdo? Y especificamos el tipo de alerta que nos va a llegar, push, SMS o mail. La frecuencia de polling, eso es la frecuencia con la que el controlador va a consultar el módulo para que le reporte los valores. En este caso, on-off, su estado, o la medición de consumo. ¿Para qué sirve esto? Pues para entenderlo rápidamente, un módulo Z-Wave bien hecho, bien configurado, moderno, vamos a decir, reporta su estado al controlador cada X tiempo. Eso se suele poder modificar en los parámetros de configuración del módulo. Pero a veces esto no funciona. Entonces lo que hace el controlador es que él mismo va al módulo y consulta los datos. Eso es el pooling, ¿de acuerdo? Entonces podemos especificar la frecuencia con la que el controlador va a consultar estos datos. Puede ser interesante, ya digo, si nuestro módulo no reporta bien su estado. Entonces podemos hacer que el controlador vaya como mínimo cada 30 segundos a consultar el estado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la documentación. Si pinchamos aquí nos abrirá la documentación en francés, creo. En este caso vamos a pulsarlo. Que hay una wiki efectivamente en francés que está muy bien. Lo que pasa es que en español hay muy poco traducido todavía, donde nos especifican lo que hay que hacer. En este caso hay muy pocas indicaciones, pero una interesante sobre cómo se incluye el módulo. ¿Vale? ¿Y qué más tenemos aquí? El nodo Z-Wave. Eso en un artículo que he publicado recientemente sobre asociaciones directas, pues hablo de esto. Es importante, aunque tampoco tenemos que conocer el nodo, porque cuando queremos hacer una asociación directa, si yo la quisiera hacer con este módulo, pues también el controlador me va a decir el nombre del módulo, ¿de acuerdo? Y la optimización es... la red Z-Wave, como sabéis, es una red mallada que permite que no casi todos, pero muchos módulos sirven como remiten la señal Z-Wave, lo que permite a los módulos que están muy alejados del controlador pues comunicarse con él a través de otros módulos. Eso es una red mallada. Y esa red mallada se auto-optimiza, es decir, que cada módulo busca el camino más adecuado para él, para llegar al controlador, ¿de acuerdo? Y eso lo hace con una frecuencia de forma automática. Pero también podemos forzar eso, es decir, que si yo, por ejemplo, si este enchufe está muy lejos del controlador y tiene comunicación con el controlador a través de otro, y quito ese otro módulo, pues podría forzar la optimización para decirle al módulo, busca otra ruta alternativa porque te he quitado el módulo por el que te conectabas, ¿de acuerdo? Y aquí como es un dimmer, nos va a ofrecer los distintos grados de regulación que vamos a tener en nuestra luz, de 10
en 10%. Estas son las opciones avanzadas, ¿de acuerdo? Bueno, que se llaman parámetros expertos. Aquí, pues como veis, vamos a modificar poco por lo general. En los parámetros expertos solamente estas cosas más específicas que por lo general no vamos a cambiar, pero aquí, repito, pues la imagen, el nombre, la habitación y el uso. El uso me lo ha puesto de forma automática el controlador porque ha detectado que es un enchufe y ha puesto lámpara, pero podría yo especificar aparato eléctrica o podría ser una radio, una cadena de música, otra cosa, y entonces lo cambiaría. ¿Qué efecto tendría esto? Pues que el controlador no lo clasificaría en la categoría de la que hablábamos antes de iluminación, sino que lo clasificaría en otra categoría que llama técnico, ¿de acuerdo? Voy a grabar estos cambios y os voy a enseñar a qué me estoy refiriendo ahora mismo, porque igual no lo sabéis. Mira, aquí en las categorías donde viene mi despacho, aquí y donde viene este módulo de mi despacho, que como veis ha cambiado el nombre, enchufe dimmer, aquí está. Todo esto lo puedo organizar como yo quiera, ¿de acuerdo? Podría organizar con opciones de pantalla, organizar los widgets de otra manera. Pero si voy al menú de inicio, como veis tengo aquí iluminación. Y aquí me aparece el enchufe dimmer de mi despacho. ¿Por qué? Porque está clasificado como lámpara, entonces entra en esta categoría de forma automática. Si lo hubiera clasificado como aparato eléctrico, pues entraría aquí en esta otra categoría. ¿De acuerdo? ¿Entendéis ya para qué funciona? Bien, vamos a volver otra vez al mismo módulo, vamos a seguir con su configuración paso a paso. Ya sabemos cómo configurar las opciones de esta primera pestaña de configuración del periférico. Vamos a esta otra que es muy interesante y que muchas veces pues, no se conoce bien. Valores. Los valores son, si recordáis, antes cuando os he enseñado el módulo antes de iniciar su configuración, aparecían estos tres valores, on, off, con estos iconos y 30%. Bien, es un dimmer y puede ser interesante tener el 30%, pero podemos querer tener más. Si os fijáis aquí tenemos mostrar las acciones ocultas. Y si pinchamos aparecen todas. ¿Por qué aparecen solamente 3? Pues porque hay 3 seleccionadas. Yo podría seleccionar todas, ¿de acuerdo? Y entonces os lo voy a mostrar para que veáis el efecto que tiene. Guardar. Enchufe dimmer, si voy ahora aquí, veis que me aparecen todas estas opciones para regular la luz en los porcentajes que yo he especificado, ¿de acuerdo? Voy a volver otra vez a la configuración, a valores. Bien, entonces aquí vamos a elegir. Primero, eso es muy personal, yo suelo elegir on, off en los dimmer, evidentemente, y luego suelo elegir no todos, porque no me aporta tener de 110 todos, no me aporta mucho. Entonces suelo elegir 20, 50, 70 y luego pues on, ¿de acuerdo? Eso es lo que suelo elegir, pero ya digo, eso es muy personal, cada uno puede hacer lo que quiera y según sus necesidades, sus gustos. Bien, luego la descripción la puedo cambiar. Si es una luz, una lámpara, puedo, en vez de off, que a mí no me gusta, puedo decir apagada. ¿De acuerdo? Eso aparecería luego. Y esa opción es especialmente importante para las personas ciegas que usan lectores de pantalla, porque su lector de pantalla le va a leer este valor, ¿eh? Entonces, cobra mucha importancia en este caso. Y aquí voy a poner encendida. ¿De acuerdo? O sea que esto es totalmente configurable. Como veis, podría añadir una más y poner el 75%. Yo especificaré aquí 75% y el valor bruto sería 75%. Y entonces me encendería la luz al 75% si yo quisiera. ¿De acuerdo? Habéis entendido cómo funciona. Luego, los iconos, como siempre, se pueden cambiar. Vamos a pulsar sobre ellos. Estos son los, como os decía antes, los que vienen por defecto en grupos. Si pincho aquí, pues me va a abrir todos los iconos que vienen por defecto. Y esos son los que yo he subido. Y como veis, para luces, para bombillas, a mí me gusta usar otros. Pues en este caso, para apagada, es esta. Voy a elegir esta. ¿Veis que se pone aquí? Para el 20%, 10, 20. Yo sé que es esta, 20%.
Para el 50%, 20, 30, 40, 50 es esta. Y para el 70% voy a elegir esta. Y ya está. Y para el 100% es esta. Ya está, ya he cambiado mis iconos. He elegido estos, podría haber elegido otros perfectamente. Voy a guardar. Si quisiera guardar y seguir configurando, pues haría así. Y si he terminado, pues hago así. Me devuelve a la pantalla en la que estaba anteriormente. Ya veis que si pincho aquí, ya aparecen las opciones que yo he elegido. ¿De acuerdo? Ahora mismo la luz está apagada. Podría ponerla en el 20%. ¿De acuerdo? Podría ponerla en el 50%. Podría ponerla en el 70%. Podría apagarla. Bien. Y seguimos teniendo aquí esta macro, esta opción de macro, que os voy a explicar lo que es. ¿De acuerdo? Bueno, pues sí. Vamos ahí. Vuelvo a la pantalla de configuración. Vuelvo a los valores que ya hemos cambiado, que ya sabemos cómo son. Podemos cambiar todos los iconos, podemos cambiar la descripción, que habéis visto que luego nos aparece en el tablero de control. Podríamos añadir valores. Y ahora vamos a las macros. ¿Las macros qué son? Las macros son muy interesantes. Nos permiten en cada módulo programar una serie de acciones sucesivas y ejecutarlas desde el panel de control que habéis visto antes. Cuando añadimos una luz en Edomus, automáticamente el controlador nos crea una macro que consiste en lo siguiente. Esperar un tiempo hasta encender la luz. En este caso el tiempo por defecto es 0 minutos, es decir, que no va a esperar nada. Va a encender la luz automáticamente y luego la va a apagar al cabo de un tiempo, que en este caso por defecto está especificado en 30 minutos. ¿De acuerdo? Eso siempre viene. Nosotros podríamos, como veis, añadir criterios para cambiar esa macro. Una macro puede tener muchos criterios. Podríamos modificar aquí el tiempo. Y esto, por defecto, cada vez que, ya digo, que añadimos una luz, aparece en el módulo. Lo habéis visto antes. Si vuelvo al módulo, al widget, digamos, aquí veis que aparece esta macro que está creada ahí, con el valor por defecto de 30 minutos. Si yo pongo 2 y le doy, veréis que ese valor de 2 ya se queda por defecto. ¿De acuerdo? Bien. Eso significa que la luz se va a encender durante 2 minutos y luego se va a apagar sola. Puede ser interesante tenerlo aquí incluso, porque pues se puede dar el caso. Yo es una opción que no uso mucho, pero se puede dar el caso que sea muy útil, ¿no? Enciendes algo a distancia y quieres que se apague al cabo de un tiempo. Bien. Vamos a volver otra vez a las opciones de configuración a macro. Bien, pues ya digo que aquí podríamos añadir criterios para hacer exactamente lo que quisiéramos con esa luz, que tuviera el comportamiento que quisiéramos. Y aquí tenéis una opción interesante que es ocultar en el display, que yo suelo ticar. Y entonces para grabar lo hago, pulsamos aquí y vuelvo otra vez para enseñaros qué efecto ha tenido esto. ¿Lo veis? Lo he ocultado porque yo esa opción no me gusta que esté aquí. Me gustan las macros y las uso mucho en mis reglas, en mis escenarios, en mis escenas domóticas. Pero no me aporta mucho tener este control aquí. Por eso yo lo suelo quitar, pero evidentemente eso es muy, muy personal. Vuelvo otra vez a las opciones de configuración. Vamos a seguir repasándolas todas. Aquí son las reglas asociadas. Las reglas en Edomus son las escenas que hemos creado. No tengo ninguna porque lo acabo de añadir, no hay ninguna. Pero si hubiera creado alguna regla en la que interviene este módulo, pues aparecería aquí. ¿De acuerdo? Otro día haremos un vídeo tutorial sobre reglas. Y aquí, última pestaña muy, muy importante, que son que se llaman parámetros radio. Los parámetros radio... hemos hablado un poco de ellos en un post reciente sobre asociaciones directas. Son parámetros que nosotros podemos configurar en nuestro módulo, en este caso un enchufe, pero podría ser en cualquier módulo. Una serie de parámetros que podemos cambiar y que conviene conocer esta maniobra porque es muy, muy importante para poder adaptar el comportamiento de cada módulo a nuestras necesidades. Entonces, si pulsamos aquí, tenemos un menú desplegable, en el que aquí, en este caso, tenemos 3 opciones. Podrían ser más en algunos casos, porque en algunos casos tenemos una opción más para el que se llama Wake Up, que es cuando los módulos van a pilas, pues tienen un tiempo en el que duermen y tendríamos una opción más para
configurar esto. Bueno, resumiendo, en este caso concreto, tenemos aquí los comandos de asociación. Eso lo hablamos precisamente en ese post que os hablaba, al que me refería antes, sobre asociaciones directas. Os recomiendo que leáis este post para entender lo que son las asociaciones directas. Pues permiten crear interacciones entre dos módulos ZBoy sin pasar por el controlador. Y tienen muchas ventajas, conviene conocerlo. Pues se hace con esto. Si yo quisiera crear una asociación directa en este enchufe y otro módulo, es decir, por ejemplo, que cada vez que este enchufe se ponga en on, otro también se ponga en on, pues lo haría con esta clase de comando de asociación. Aquí tendría otras opciones. Get es para conocer en el módulo las asociaciones directas ya creadas, ¿de acuerdo? Si le doy aquí me devolverá el valor y de ahí sacaré con qué otros módulos tiene asociaciones directas creadas. Aquí son lo mismo, asociaciones directas de grupo, porque se pueden hacer no solamente con un periférico, sino con un grupo de periféricos. Sería lo mismo. Get significa que me va a devolver un valor, ¿de acuerdo? Remove sería para quitar una asociación directa creada anteriormente. Y set sería para establecerla. Todo esto ya digo que lo cuento en ese post sobre asociaciones directas. Os voy a dar un ejemplo rápido, pero mejor lo veis en el post. Aquí elegiría el grupo donde generalmente vamos a decir que es el 1, lo explico en ese post. Y aquí elegiría el otro periférico con el que quiero asociar este enchufe. Vamos a poner, por ejemplo, que yo quiero que cada vez que este enchufe se ponga en on, la luz de techo del hall de mi casa también se ponga en on. Entonces enviaría y me crearía la asociación directa, ¿de acuerdo? Eso lo cuento en aquel post. Otra clase de comando muy, muy importante e interesante. La clase de configuración. Esa clase es la que hay que usar cuando queremos modificar un parámetro de configuración de nuestro módulo. Eso supongo que lo habéis oído muchas veces. En los posts que publicamos, pues nos referimos a ello. Y también en el foro, muchas veces, por ejemplo, con un módulo de persiana, pues si modificas un parámetro de configuración de tu módulo de persiana, pues conseguirás que el módulo inicie un proceso de autocalibrado y se hace de esta forma. Aquí, cuando ponemos configuración, tenemos otra vez dos. Lo veis, como siempre, get sería para conocer los parámetros que están configurados en cada módulo. Y aquí sería para establecer un parámetro, ¿de acuerdo? El número del parámetro, como veis aquí, no solamente es el número. Todo esto, los parámetros configurables que se pueden cambiar están indicados en los folletos que acompañan a los módulos. Pero aún así, Edomus siempre nos da una descripción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos los parámetros que podemos cambiar y para qué sirven. ¿Ves? Este no se usa. El reporte del consumo por porcentaje o el reporte del consumo en vatios. En fin, lo veis, si hubiera cogido otro módulo, pues tendríamos otras opciones. Por ejemplo, hay muchos enchufes como este que tiene una opción que es volver a off después de estar en on durante un tiempo, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiera modificar este parámetro, control type, bien, el tamaño también es un valor importante, pero en Edomus suele venir especificado por defecto el tamaño correcto que debemos usar, ¿de acuerdo? En este caso el 1. Y aquí el valor lo cambiaría. Eso ya digo que está indicado en el folleto que acompaña el módulo. El control type, pues ahora mismo no he consultado para qué sirve, pero si por defecto, nos lo indica aquí, por defecto está en 1, ¿de acuerdo? Aquí, de hecho, tenemos la descripción. Es la forma, el tipo de reacción que tiene el módulo dimmer cuando la luz, si pasa de on o a off con el botón local, ¿de acuerdo? Podríamos cambiar. Vamos a suponer que quiero cambiar
el valor y pongo 5, en este caso no aplica, pero bueno, enviaría y ya se me cambiará el valor de este parámetro. ¿De acuerdo? Muy importante, por tanto, los parámetros, recordar que los parámetros de configuración se cambian aquí en esta pestaña, en parámetros radio, con este tipo de comando, configuración, ¿de acuerdo? Y pues con los valores correctos, tanto el número del parámetro como el tamaño, que suele venir por defecto, además está indicado aquí, el que hay que usar en cada módulo puede cambiar. El que viene por defecto es este y nosotros el que vamos a establecer es el que pongamos aquí, ¿de acuerdo? Lo enviamos y se cambiará el parámetro correspondiente en el módulo correspondiente. Otra opción que tenemos aquí en los parámetros radio es optimización, es lo que os decía antes. Lo que hemos visto antes, que se podía optimizar la red Z-Wave para un módulo concreto, también se puede hacer aquí a través de estas opciones, tiene el mismo efecto, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son las principales opciones para configurar un módulo. El panel de configuración de módulo, como veis, tiene 5 pestañas que hemos visto antes. Recapitulamos las opciones básicas con la imagen, el nombre, la habitación, el uso y algunos parámetros expertos que conviene conocer también. Los valores muy importantes para adaptarlos tanto en su descripción como en su aspecto visual a nuestro gusto. Las macros, si queremos que aparezcan o no, y las podemos configurar como a nosotros nos convenga. Las reglas asociadas, si las hemos creado, en este caso no hay ninguna. Y los parámetros radio, que repito, son muy importantes, bien para crear una asociación directa con otro módulo, bien para configurar los parámetros de configuración de cada módulo, para adaptar su funcionamiento a lo que nosotros queramos. Aquí tenéis las opciones básicas para configurar un módulo Z-Wave en Edomus. Voy a volver otra vez aquí al despacho. Veis que tenemos nuestro enchufe, como lo hemos querido configurar. Actualmente encendido, lo puedo apagar y ahora ya sale como a mí me gusta. Decir que esta representación gráfica, este icono, sale no solamente en la interfaz web, que es lo que tenéis aquí, pero también saldrá en la aplicación móvil. Por lo tanto, es importante adaptarlo a nuestro gusto. Y bueno, vamos a interesarnos un poco por el otro módulo que aquí se llama electricidad, que en realidad depende del mismo y que mide la luz. Ahora mismo no hay consumo ninguno porque no hay nada conectado, pero también tiene sus opciones de configuración, lógicamente. Veis que aquí el canal vinculado es el enchufe dimmer, no hay duda, ¿de acuerdo? Podría pasar al enchufe dimmer de esta manera también, vale. Bueno, pues aquí voy a poner consumo dimmer. ¿De acuerdo? En la habitación es la misma en este caso y es lógico. La visualización lo mismo, en automático, o la podría poner invisible. Ya os lo he explicado antes. Tenemos también nuestros parámetros expertos. ¿De acuerdo? Veis que el polling aquí está puesto en 2 minutos. Lo podríamos modificar. Son las mismas opciones. Y voy a guardar aquí y voy a seguir editando. Aquí, en vez de valores, tenemos imagen. ¿Por qué? Porque no hay valores. No es un periférico donde nosotros podamos decir on-off, sino que nos va a devolver un valor. No podemos actuar sobre él. Pero sí podemos elegir una imagen. La podríamos cambiar. ¿De acuerdo? Como siempre, pulsando en ella. Y aquí macros no hay. No aplica en este caso. Está sombreado, y las reglas asociadas, si las tuviéramos creadas. Bien, aquí veis que tenemos algunas opciones menos, pero hay algo más que os quiero enseñar sobre esto. Bien, en este caso lo que hemos hecho básicamente ha sido cambiar el nombre y poco más. Vamos a volver a nuestro despacho, donde sigue apareciendo nuestro dimmer y aquí nuestro módulo de consumo. Y aquí hay, para este tipo de módulos, opciones interesantes que son el tipo de display. Aquí está en sencillo. Veis que, bueno, en este caso pues no va a cambiar. Esto no cambiaría el valor aquí en función del consumo que hubiera medido. Pero podríamos elegir, por ejemplo, el medidor circular, que sería este, que tenéis aquí en otro módulo, ¿veis? Y si elegimos este, pues aquí podemos
especificar las zonas con su color a nuestro gusto para adaptarlas. Veis que aquí va hasta 35, pero podríamos poner más con valores, con colores, pues yo que sé, por ejemplo, de 5 a 10 en verde, de 10 a 25 en amarillo y de 25 a 100 en rojo, por ejemplo. Eso es uno de los displays que podemos poner. Podríamos poner histogramas, que puede ser interesante, no igual en un módulo de consumo, pero en un pluviómetro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Medidor circular lo hemos visto. Medidor lineal, aquí lo tenéis. Bueno, pues veis que podéis adaptar a vuestro uso concreto. Nos falta el de curva, que es este. Bueno, pues estas son las opciones básicas para configurar un módulo. ¿De acuerdo? Os voy a enseñar otras habitaciones donde quizá tenga más módulos y se puedan ver las cosas que se pueden conseguir. Aquí tenéis el salón, está cargando los módulos, veis que aquí hay varios de consumo y aquí tenemos pues otro tipo, he elegido, en este caso es el CO2, he elegido otro tipo de display y aquí pues he configurado los iconos que a mí me gustan. Bueno, estas son las opciones para presentar los módulos en la interfaz web de Edomus. Pero repito que esto tiene su repercusión en la aplicación, porque estos iconos, salvo estos de consumo, de estos displays, de tipo de display, no salen en la aplicación, sale uno básico, pero los demás iconos sí que salen en la aplicación. ¿De acuerdo? Y ya que estamos, si queréis, pues vamos a especificar un poco las opciones de pantalla que tenéis en Edomus, que están aquí. En este botón configuración tenemos un desplegable, si pulsamos, tenemos la configuración de la pantalla. Se nos abre esto donde tenemos algunas opciones que veis aquí, donde podemos especificar la disposición de los widgets, pues se pueden clasificar por orden alfabético, por usos o personalizada, que es lo que yo suelo usar, y personalizada significa que yo las puedo mover como quiera, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el consumo del iMac, pues quizás sea interesante que lo tenga justo debajo del enchufe del iMac, que lo conecta y lo desconecta. Pues bueno, lo podría mover, por ejemplo. ¿Veis con qué facilidad se hace? Ese es el fondo de los iconos. ¿Veis que aquí es este? Lo podría modificar. Y aquí es el fondo de pantalla, que también podéis modificar con su opacidad. Tenéis varias opciones por defecto, las tenéis aquí. Pero, como siempre, podéis subir vuestras propias fotos, bien para poner un plano de vuestra casa, así, bien para poner fotos reales, ¿de acuerdo? Yo he subido algunas. Y entonces es esa foto de fondo que sirve, ¿de acuerdo? Cuando termina, pulsamos aquí y ya está. Bueno, pues ahora que empieza a haber bastantes usuarios de Edomus en España, creo que era importante dar algunas pautas básicas sobre esto, ¿no? Que realmente es fácil, pero que yo creo que ayuda bastante a cuando se empieza. Próximamente publicaremos otros videotutoriales de este tipo. Concretamente os quiero hablar de las reglas, de cómo organizarlas, porque hay opciones muy interesantes, ¿de acuerdo? Para programar su uso de las reglas, y esto es conveniente conocerlo. Nada más, espero que os haya ayudado este pequeño video tutorial y nos vemos pronto en Domótica Doméstica.